Avanzamos en contexto global para traerles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. En varios puntos de Israel, especialmente en Tel Aviv, miles de personas han vuelto a salir a las calles para pedir un cese al fuego y la liberación de los rehenes. Hubo también bloqueos de carreteras y protestas a las afueras de la casa de Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Y continúan las repercusiones por el anuncio del primer ministro de Francia, François Bayrou, quien se someterá a un voto de confianza en el Parlamento el próximo 8 de septiembre. Su impopular plan fiscal para tratar de reducir el déficit podría provocar la caída de su gobierno. En el sur de Colombia, en el amazónico departamento del Guaviare, fueron retenidos este martes 34 soldados. El Ministerio de Defensa lo tilda de secuestro en medio de un operativo contra la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. Vamos a abrir este informativo en Israel. Allí este martes marcó un nuevo día de masivas manifestaciones, especialmente en Tel Aviv. Parte de la población exige un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y obtener la liberación de los rehenes que quedan detenidos en la franja. En terreno diplomático, Qatar aseguró que Israel no ha querido responder a la más reciente propuesta de alto el fuego. Vamos a verlo. La plaza de los rehenes en Tel Aviv, nuevamente abarrotada de gente. El punto de convergencia para estos israelíes de todos los rincones del país. Exigen que el gobierno consiga la liberación de los 49 rehenes aún retenidos en Gaza, de los cuales menos de la mitad seguirían con vida. He venido expresamente desde Sderot, cerca de la franja de Gaza, para expresar nuestra opinión. Esta guerra debe terminar y debemos traer a los rehenes de vuelta a casa. 9 días después de una huelga general, los partidarios de un acuerdo con Hamas optaron esta vez por bloqueos en la mayoría de las ciudades israelíes. En Jerusalén, el movimiento se dirigió a las afueras del domicilio de Benjamin Netanyahu. Lucharemos hasta que regresen, aunque tengamos la impresión de que el gobierno está en contra nuestra, en contra de los rehenes. El Gabinete de Seguridad israelí se reunió el martes por la tarde sin comunicar su decisión de reanudar o no las negociaciones con Hamas para un alto el fuego y la liberación de los rehenes. Desde la madrugada, las familias de los rehenes estuvieron presionando al jefe del gobierno. Recordar al primer ministro que somos nosotros, el pueblo, quienes decidimos lo que ocurre, y él debe escucharnos. Tras 690 días de cautiverio y movilizaciones de una parte cada vez más importante de la sociedad, Benjamin Netanyahu sigue mostrando poca disposición a llegar a un acuerdo. Aunque una propuesta presentada por Israel ha sido aceptada por una delegación de Hamas la semana pasada, el gobierno intensifica sus operaciones con el objetivo de tomar el control de Ciudad de Gaza. Entre tanto, continúa la condena internacional por el bombardeo contra el hospital Nasser. El ejército israelí indicó que, según su investigación inicial, el ataque se produjo porque en el lugar habría ubicada una cámara de Hamas. Esto al tiempo que el asedio contra la ciudad de Gaza sigue en máximos, lo que ha llevado a más personas a abandonar el territorio. Nos lo cuenta Valentina Torres Sánchez. Un día más de explosiones y entierros en Ciudad de Gaza. El asedio de Israel, que busca controlar la principal ciudad de la franja, continúa sin descanso. Desde las 12 de la noche hasta ahora nos han estado bombardeando. Somos inocentes, no tenemos una tienda de campaña, ni un colchón, nada, todo se ha ido. Los bombardeos se unen a la aproximación de tanques que continuó en los suburbios del este de la ciudad de Gaza y al norte en Jabalia. Esto mientras que en Han Yunis, los ciudadanos llevaron a cabo el entierro de sus seres queridos que perdieron la vida en el ataque del lunes contra el hospital Nasser. Desde Israel dieron la explicación del bombardeo, condenado ampliamente a nivel internacional. Según una investigación inicial, parece que las tropas de la brigada Golani, que operaban en la zona de Han Yunis para desmantelar a la infraestructura terrorista, identificaron una cámara colocada por Hamas en la zona del hospital Nasser, que se utilizaba para observar la actividad de las tropas del ejército de Israel, con el fin de dirigir actividades terroristas contra ellas. Desde el enclave negaron que hubiese una cámara de vigilancia y expusieron que se trataba de un equipo de uno de los reporteros. Entre tanto, en terreno diplomático, Qatar reiteró este martes que Israel debe responder a la más reciente propuesta de tregua que Hamas ya aceptó.
Tenemos que decirlo claramente, la responsabilidad está en el lado israelí para responder a una oferta que está sobre la mesa. La declaración llega el mismo día en que se registraron multitudinarias protestas en territorio israelí y en Jerusalén para exigir el regreso de los rehenes a casa, y cuando el gobierno de Tel Aviv se pronunció diciendo que lo que busca es un acuerdo integral para liberar a los secuestrados. Y en Francia, los vientos y los votos parecen estar en contra del primer ministro François Bayrou. El lunes anunció que pedirá una moción de confianza a los diputados el próximo 8 de septiembre, esto a pesar de contar con la minoría en la Asamblea Nacional. Pero entonces, ¿qué alternativas hay? Bueno, vamos a verlo en este informe. Incapaz de obtener el apoyo mayoritario para su proyecto de presupuesto de austeridad, François Bayrou anunció que pedirá el voto de confianza de los diputados para el 8 de septiembre. Mientras la izquierda y la extrema derecha se preparan para derrocarlo, su llamado fue primero al público. En los próximos 13 días, el pueblo francés elegirá, influirá en sus representantes electos para que decidan si se posicionan del lado del caos o del lado de la conciencia y la responsabilidad. Sin embargo, los legisladores de la oposición ya han dejado claras sus intenciones, por lo que, salvo que se produzca un milagro, el gobierno caerá y el presidente se enfrentará a un dilema. La última vez que se derrocó un gobierno en Francia, el pasado mes de diciembre, el presidente Macron nombró a un primer ministro de su propio bando político para formar un nuevo gobierno. Al elegir esta opción, este sería el tercer primer ministro de Francia desde las elecciones anticipadas de julio de 2024. Pero si el mandatario francés nombra nuevamente un primer ministro de centro-derecha, sin mayoría en la Asamblea, se enfrentará a los mismos problemas. En el pasado, el presidente Macron se ha negado a elegir a un primer ministro de izquierda. El mandatario francés podría entonces considerar que no tiene más remedio que convocar elecciones legislativas anticipadas a través de la disolución de la Asamblea. Cuando hay un conflicto entre la Asamblea y el Ejecutivo, la disolución es sin duda una opción. Tiene un coste elevado, pero no se puede descartar. Aunque la última vez que el presidente Macron lo intentó, su coalición de gobierno salió debilitada. Mientras tanto, el partido de izquierda radical Francia Insumisa llama a la destitución del presidente. El caos es Macron, hay que destituirlo. Pero hasta ahora, ninguna moción de este tipo prosperó en el Parlamento. Vamos a hablar de Colombia. El gobierno denunció este martes que 34 soldados fueron retenidos en el departamento del Guaviare, al sureste del país, un hecho que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha calificado de secuestro y que ocurre en medio de operativos militares contra la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, liderada por alias Iván Mordisco en esa zona de la Amazonía. Para analizar este episodio vamos a hablar con el politólogo e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Alejandro Chalá. Alejandro, gracias por estar aquí una vez más con nosotros en esta noche. Esta es una situación vista ya en varias ocasiones en Colombia. ¿Qué podemos, por tanto, esperar del desarrollo? Rodrigo, pues nada, pues esto hace parte de una tendencia que estamos observando en los últimos días frente a las ofensivas que algunos de los grupos armados han el país. Claramente estamos en un momento en el que por ahora estos grupos están buscando reposicionarse en un escenario tanto por un lado de negociación política, como lo vimos hace unos días con los atentados con el ataque en Amalfi, por ejemplo, frente al tema de estas disidencias de Alias Calarcá, pero también con lo que pasa con el grupo de Iván Mordisco, que pues está en esta disputa territorial con el gobierno, especialmente en el Cauca y en regiones como Guaviare y Bichada. Entonces es una reconfiguración total que estamos observando en estos momentos en términos del conflicto, un poco la respuesta frente a la ofensiva del ejército, al hecho de que el gobierno esté tomando de nuevo una acción ofensiva militar y que claramente pues también va muy en el sentido de otras lecturas del conflicto también frente a nuevos órdenes sociales y nuevas gobernanzas criminales en el territorio. Es, por tanto, ya un rechazo abierto a esta política de la paz total del gobierno de Gustavo Petro que ha ido buscando durante esta legislatura. ¿Es inevitable la guerra entre el ejército ahora mismo y los diferentes grupos? Más que inevitable, yo creo que estamos llegando a un punto muerto en el que, por un lado, el gobierno va a apelar a esta solución militar con la finalidad precisamente de tratar de contener a algunos grupos que se han aprovechado un poco de los escenarios que ha abierto la paz total para crecer.
pero las mesas van a continuar y es muy probable que estas mesas continúen porque hay que entender que las lógicas del conflicto en estos momentos son híbridas. Tú tienes en el mar grandes grupos que en este momento han tenido discusiones sobre su rol político para entrar a negociar con el gobierno, que en algunas han funcionado, como pasa con las disidencias de Calarcá o con precisamente el Frente 33 en el Catatumbo o el grupo de los comuneros del sur del ELN en Nariño, y tienes otros grupos con los que no ha funcionado, precisamente como el grupo de Iván Mordisco. Y en el terreno aerolocal tienes casi que una atomización total de grupos que están disputándose tanto entre ellos como con la fuerza pública el espacio territorial para la producción y distribución de drogas. Entonces, más o menos es una lógica muy complicada en la que el gobierno pues va a apelar a tratar de mantener algunas de estas mesas. Estamos en un momento en el que estamos dando cierre al último año de gobierno Petro, hay que mostrar resultados, pero también es cierto que el gobierno, pues obviamente en la práctica ha tratado de abandonar muchos escenarios de la paz total con grupos con los que ya no puede negociar o con los que existe una negación para negociar. Es interesante cuando nos señala que algunos de estos grupos han intentado justificar su legitimidad política también más allá de las armas. Hemos visto al presidente Petro, después de esos ataques en Cali, decir que va a calificar a estos grupos como terroristas. ¿Esto en qué se puede, qué puede implicar en las regiones donde puede haber enfrentamientos también con el ejército? No sé si les da mayor capacidad para enfrentarse a ellos. Más que mayor capacidad, lo que va a haber es un aumento gradual de la violencia. Cuando funcionaron los ceses al fuego entre el ejército y la fuerza pública y estos grupos armados, parte, digámoslo así, en la vida de las comunidades tendió como a manejarse mucho el tema de que la violencia había desaparecido hasta cierto punto, de que se relajó un poco la vida comunitaria en estos espacios. Es muy probable que lo que estemos empezando a ver sea un recrudecimiento de la violencia a nivel territorial, y a un nivel territorial muy localizado, porque como te digo, estás precisamente concentrada en los corredores, en las rutas y en los lugares de producción de droga, no tanto a nivel territorial como en general lo podríamos ver hace 20 años, no, ahorita está muy concentrada. Y lo que podemos entender hasta cierto punto es que el gobierno pues trata de jugar en esta misma lógica de garrote y zanahoria con estos grupos, es decir, no les termina de privar hasta cierto punto su rol y su legitimidad política, porque pues su papel es de buscar la paz, querer negociar con ellos, pero claramente ejerce unos ejercicios realiza unos ejercicios de presión con estos grupos con la finalidad pues obviamente de sentarlos en una mesa. Sí. O de precisamente reducir su capacidad para poderlos sentar en una mesa. Pero estamos en un momento en el que es muy poco probable que eso pase. La presencia de los grupos ha crecido en la mayoría de los municipios del país. Gran parte de estos grupos hacen parte, digamos, de cadenas de producción y distribución que tienen un rol prácticamente internacional, y claramente pues no solo la negociación ha terminado por ignorar un poco este tipo de aspectos. Entonces yo creo que para las comunidades va a venir un escenario de recrudecimiento de la violencia, especialmente donde se concentra la producción y distribución de droga en el país. Pues Alejandro Chala, le doy las gracias una vez más por habernos ayudado a entender un poco más qué es lo que está pasando en muchas de estas regiones de Colombia. Rodrigo, a ti y a todos ustedes, buenas noches y muchas gracias por la invitación. De nuevo, gracias. Nosotros vamos a acabar en Venezuela y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha anunciado que el país despliega buques de guerra y un patrullaje con drones en sus aguas territoriales, una medida que llega días después de que Estados Unidos enviara buques de guerra y 4.000 soldados a aguas del Caribe cerca de Venezuela. Un movimiento que llegó en paralelo de acusaciones de legitimidad contra Nicolás Maduro y acusaciones de ser un líder narcotraficante. Ayer anunció asimismo el despliegue de hasta 15.000 efectivos en la frontera con Colombia para la lucha contra el narcotráfico. Pues de esta forma nos vamos a despedir. Gracias por estar con nosotros aquí y enseguida volvemos con mucho más.